Busquemos primero de Juan. Primero de Juan 1. Primero de Juan 1, versículo 1 hasta 4. Primero de Juan 1, 1 a 4. Leamos juntos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro corazón sea cumplido. Hoy es turno de aprender sobre primero de Juan. Primero veamos la pantalla. Si vemos en la pantalla, entre los libros de del Nuevo Testamento, lo que ven en este cuadro rojo son las epístolas generales. Santiago, Pedro, primero y segundo de Pedro, primero, segundo, tercero de Juan y Judas. Santiago y Judas eran hermanos de Jesús. Y aquí aparece Pedro y Juan, entre los discípulos de Jesús estaban estos dos quienes escribieron. Y las epístolas generales no son cartas enviadas a una sola iglesia o una persona, sino es para todos los que lo lean. Si les pregunto, ¿cuáles son las epístolas generales de la Biblia? Tienen que decir desde Santiago hasta el libro de Judas. Por eso necesitamos memorizar el orden de la Biblia. Por ejemplo, hermano Daniel, ¿puede memorizar el orden del Nuevo Testamento? ¿Ya se olvidó? Hay que repetir y repetir hasta que lo tengamos. Especialmente los niños del colegio de la iglesia, espero que siempre practiquen para que no se los olviden. El próximo año espero que los niños en el colegio de la iglesia sepan cómo memorizar todos los libros del Nuevo Testamento. Entonces, este cuadro rojo que ven aquí son las epístolas generales. Y hoy, después del sermón, vamos a tener pruebas. Y en el prueba, si les pregunto, ¿cuáles son los libros que son parte de las epístolas generales? Entonces tienen que escribir desde Santiago hasta Judas. ¿Para qué memorizamos estas cosas? Porque es importante saber a quién fue mandado estas cartas para poder saber exactamente el contenido. Aquí en primero de Juan 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es para que tengamos gozo.
Para tener gozo, tenemos que saber sobre la comunión. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí aparece comunión. Comunión es una reunión entre los hermanos. Existe comunión entre los hermanos y comunión entre Dios. Cuando leen las cartas que aparecen en la Biblia, la mayoría siempre en el primer versículo del primer capítulo se explica el nombre del autor y a quién está mandando esta carta. Pero en primero de Juan no aparece el nombre Juan. Entonces, ¿cómo podemos saber si esta carta fue mandada por Juan? Pues lo aprenderemos el día de hoy. Aquí si regresamos a versículo 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. ¿Se recuerda el versículo San Juan capítulo 1 versículo 1? ¿Se recuerda? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. San Juan 1:1 y primero de Juan 1:1, el comienza casi lo mismo. Por eso la gente podía saber que primero de Juan también fue escrito por Juan, porque Juan siempre explica que Jesús es el verbo de vida. Aquí dice otra vez, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto es testimonio de Juan. Quiere decir que todo lo que él ha oído, ha visto, ha contemplado, desde todas las enseñanzas de Jesús, él lo está escribiendo para que más personas lo puedan aprender. Por eso Juan fue llamado como apóstol de amor. Entonces, si les pregunto en la prueba, segunda pregunta, ¿cómo le llamaban al apóstol Juan? Lo llamaban apóstol del amor. Lo que Juan enseña es que Dios es amor. Y este amor nosotros también lo recibimos, por eso nosotros podemos amar unos a otros. ¿Cuántos libros escribió Juan? Juan escribió 5 libros. Juan escribió San Juan y Juan 1, 2, 3 y Apocalipsis. Estos 5 libros fueron escritos por Juan. Y primero de Juan tiene 5 capítulos. Y primero de Juan se trata sobre el gozo. ¿En dónde está el gozo? Está en la comunión verdadera entre los hermanos, entre el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primero de Juan nos dice que podemos tener gozo por el amor que viene de todas las reuniones que tenemos con Dios y con los hermanos. Y la base de todo es el amor.
Dice, llénense de gozo a través de la comunión. Y todo viene desde el amor. ¿Conocemos al apóstol Juan? Apóstol Juan fue una de las personas que miró a Jesús cuando estaba crucificado. Juan era muy joven y él corría rápido. Y él corrió para ver a Jesús quien se resucitó. Pero él no era valiente porque no pudo entrar para ver a Jesús dentro de donde estaba sepultado. Por eso si vemos en primero de Juan, él habla sobre la encarnación de Cristo. También lo habla en San Juan. En primero de Juan él habla sobre que Cristo es la vida y la verdad. Y también en San Juan lo escribe. También sobre luz y tinieblas. También sobre el amor de Dios al enviar a su Hijo unigénito. Y todos los versículos sobre el amor. Mandamientos de amar. Por eso se puede saber que primero de Juan también fue escrito por Juan, porque San Juan y primero de Juan, las temas son casi iguales. Juan era apóstol del amor. ¿Y quién era apóstol de la fe? Era el apóstol Pablo. Y Pedro era apóstol de la esperanza. Juan escribió San Juan y primero, segundo y tercero de Juan y Apocalipsis. El libro de San Juan se trata sobre la salvación. Claro que no solo sobre la salvación, pero la idea principal era la salvación. Y el primero, segundo y tercero de Juan se trata sobre santificación. Santificación quiere decir que tenemos que estar en la luz y tratar de no pecar. Y luego en Apocalipsis habla sobre glorificación. Entonces San Juan es considerado como lo del pasado, primero, segundo y tercero de Juan sobre lo presente y Apocalipsis sobre el futuro. En San Juan aparece Jesús quien murió por nosotros. En el primero de Juan aparece Jesús quien está con nosotros y vive en nosotros. Y si leemos Apocalipsis aparece Jesús quien regresará andando un caballo por nosotros. Y todos estos libros enseñan sobre la palabra. Y en Apocalipsis aparece Jesús, quien vendrá a este mundo otra vez y será la palabra eterna. Entonces, entre todo esto, hoy aprenderemos específicamente sobre primero de Juan. Primero de Juan, como ya lo hemos dicho, fue escrito por Juan y es muy parecido al libro de San Juan. Entonces, ¿a quién escribió Juan estos libros? A todos los hermanos y hermanas que han sido salvos. Busquemos primero de Juan 3. Primero de Juan 3, 1 a 2. Primero de Juan 3, 1 a 2, leamos juntos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Aquí dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Quiere decir que nos está hablando a nosotros, los hijos de Dios, los que ya conocen la salvación. Esas cartas fueron mandados a los que ya son salvos para enseñarles, para darles las enseñanzas de la vida cristiana. En esta época, el apóstol Juan era pastor en la iglesia de Efesos. Por eso es que él sigue mencionando a los hermanos y a las hermanas porque tenían una relación muy cercana. Primero de Juan fue una carta escrita no solo a su iglesia, sino a las iglesias que estaban alrededor de Asia. Aquí está Jerusalén. Y aquí es Turquía. Aquí lo llaman Asia Menor, Asia más pequeña. En Asia Menor, Éfeso era la iglesia principal. Éfeso. Y Apocalipsis también, él lo escribió a todas estas iglesias que estaban en Asia Menor. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 aparecen todas estas iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y la primera iglesia era Éfeso, porque era capital de Asia en esa época. También aparece iglesia de Colosas. Iglesia de Colosas también era parte de Asia Menor. Conocemos Colosenses, Efesios, los libros en la Biblia. Estos eran sitios, nombres de sitios que estaban muy cerca. También Laodicea, y había una iglesia en Hierápolis. Habían 7 iglesias más 2 que eran Colosas y Hierápolis. En primero, segundo y tercero de Juan, todas estas cartas fueron mandados a estas iglesias en esa época para los hermanos y hermanas en cada iglesia. Y el formato de cómo lo había escrito es muy diferente que otros. Y hay muchas partes que menciona hijitos míos, hermanos míos. Y por eso podemos presumir que quizás Juan conocía muy bien a estas personas quien él estaba mandando la carta. Por eso muchos dicen que estas cartas fue mandado a Asia Menor. Primero, segundo y tercero de Juan. Entonces, ¿cuándo fue escrito? Después de que él escribió el libro de San Juan y antes de escribir Apocalipsis. Por eso, primero, segundo y tercero de Juan fue escrito. No tienen que memorizar las fechas exactas, pero fue en las épocas de 90 a 95 DC, después de Cristo. Entonces, 85, 90 a 95 años después de Cristo. Y en esa época Juan estaba en la iglesia de Éfeso. Entonces muchos dicen que estas cartas fue escrito durante
cuando él vivía en Éfeso. Entonces recuerden que mientras él escribía estas cartas, él estaba en la iglesia de Éfeso. ¿Y de dónde es Éfeso? Éfeso era la capital de Asia Menor. Para que no se confundan, memoricen Asia Menor. No es Asia que vemos hoy en día, sino era anteriormente en esta época. En estas épocas ya habían pasado 50 años desde que las iglesias se formaron y habían problemas internas y externas en las iglesias. Primero, los problemas internas que tenían estas iglesias era que tenían gnosticismo. Es una palabra difícil de entender, pero esta palabra aparece mucho en las iglesias primitivas, porque gnosticismo es una palabra que es bueno si lo saben, porque aparecerá mucho en la Biblia, pero esto era una enseñanza, una doctrina que enseñaba a las personas que para ser salvos, primero Jesús no es humano. Ellos en esa doctrina de gnosticismo enseñan que Jesús no puede ser humano, que Él nunca fue humano y que Él es un ser espiritual. Y luego aprenderemos más detalladamente qué es esta enseñanza, pero gnosticismo fue el comienzo de varias enseñanzas falsas y incorrectas. Y externalmente habían dificultades como persecuciones. En esta época, Domiciano era el emperador de Roma y él siempre enseñaba que él mismo era Dios y que todos tenían que creer en él. Tenía un culto para él mismo. Pero los cristianos en esta época, claro que no pueden adorar a un humano. Los cristianos era muy difícil de creer en Dios en esta época. Por eso siempre se escondían y tenían comunión en las cuevas escondidas. Y lo llamaban catacumbas. Y en esta época aquí, Domiciano era como la máxima autoridad del Imperio Romano, afirmaba estar a la par con Dios. Él mismo se creía un Dios y quería que todos lo adoren. Pero los cristianos desobedecían eso, por eso había mucha persecución. Y en esta época el apóstol Juan se escondió en la isla de Patmos. No es que se escondió, sino fue exiliado. Y todos estos fueron dificultades externales, porque el mundo les decía a los cristianos, no crean en Dios, sino crean en el emperador Domiciano, pero ellos lo rechazaban y lo negaban, por eso había mucha persecución y siempre tenían que esconder. Aquí era como un cementerio. Habían huesos, habían personas muertas, pero tenían que tener comunión en esos lugares porque eran el único lugar seguro. Pero también tienen que entender que en donde entraron era como un laberinto, por eso se perdían fácilmente. Era como un laberinto. Pero hoy en día dentro de estos laberintos se encuentra este símbolo
quizás lo han visto, es como un pez. Si se une cada letra que está dentro, se hace la palabra pez. Y pez representa a los cristianos, porque esto significa Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Cada letra aquí forma la palabra pez, pero al mismo tiempo significa todo esto. Y estos símbolos se encuentran muchas veces en catacumbas. Quiere decir que ahí se reunían las personas que creían en Jesús, Cristo Dios y el Hijo y el Salvador. Y aquí alababan, cantaban, aprendían la palabra y se reunían. Entonces, nosotros hoy en día podemos imaginar, si yo fuera salvo en esa época, ¿qué haría? En esa época era muy difícil de creer en Dios, pero aún así lo creían. Por eso ese evangelio que tenían en esa época era muy clara. Se podía saber claramente quiénes eran falsos y quiénes eran reales, porque tenían que sacrificar su vida para creer en Dios. Si ellos no quieren morir, tenían que adorar al emperador. Por eso los falsos siempre negaban y decían, yo no voy a creer en Jesús porque me da miedo de morir. Y después, pero por todo esto llegó el catolicismo, y el católico es una de las religiones que aquí, tal como en esta época se podía saber quiénes eran cristianos reales y falsos, cuando el catolicismo entró ya no se podía distinguir bien. Hemos visto esta palabra, gnosticismo. Hoy tienen que saber exacto qué significa gnosticismo. Eran las enseñanzas heréticas. Aquí mismo dice, en la cuota dice, todo lo del mundo, todas las materias, todos los en este mundo es el mal y todo lo de espiritual es el bien. Ellos siempre separaban el espíritu de la carne y decían que siendo la carne mala y el espíritu buena. Pero la Biblia nos enseña que todo es bueno, todo lo que fue creado por Dios es bueno, aunque nuestro cuerpo sea pecador, aún es bueno ante los ojos de Dios porque todo lo que Él, toda su creación es el bien. Pero ellos enseñaban que todo lo que nosotros podemos ver, tocar, todo lo que está en este mundo es el mal y solamente Dios y el Espíritu y el otro mundo es el bien. Entonces ellos siempre enseñaban que es imposible que Jesús haya venido a este mundo como humano, porque el humano es el mal. Y Dios, como es tan limpio y tan justo, ¿por qué vendría a este mundo como humano? Entonces ellos negaban la encarnación de Cristo. Ellos siempre separaban el espíritu y la carne. Si vemos primero de Juan 2, primero de Juan 2:18. Primero de Juan 2:18. Hijitos,
Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrán permanecido con nosotros, pero saliendo para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y versículo 21 a 22 leamos juntos. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Dice que habrá muchos anticristos, y estos son los que niegan al Padre y al Hijo. Los que niegan la encarnación de Cristo. Y hay muchos que aún en esta época hacen eso. Hay muchos que mienten, muchos mentirosos que niegan que Jesús es el Cristo. Y capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Está diciendo que el conocimiento de la verdad es que Jesús vino a este mundo como hombre para perdonar nuestros pecados. Esto es lo cierto, pero el gnosticismo niega eso. Y siempre separan que todo lo de carne es el mal y todo lo del espíritu es el bien. Pero nosotros sabemos que Jesús sí vino a este mundo como humano, solo que no tenía pecado. Y si vemos capítulo 3, versículo 5, leamos juntos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Jesús no solo vino aquí, a este mundo, con la misma carne que tenemos nosotros, sino Él vino sin pecado. Y los que aprenden estas enseñanzas heréticas comienzan a creer en estas dos cosas que son muy incorrectas. Primero aparece ascetismo. Ascetismo hace que nosotros a veces ayunemos y hacen todas estas cosas porque piensan que todo lo que hace el cuerpo es malvado, imperfecto. Entonces ellos quieren ser aparte, no quieren estar y ser parte del mundo. Quieren cortar el pecado al 100%. Entonces no les deja que tengan vida social o siempre se alejan. Y también aparece indulgencia y hedonismo, que dice que el cuerpo es malvado, pero estas dos son muy diferentes porque indulgencia enseña que como nuestro cuerpo ya es malvado, podemos pecar como queramos porque ya es mal desde el principio, así que podemos hacer lo que queramos. Y el ascetismo
dice que no debemos hacer nada porque nuestro cuerpo es malvado. Y todo esto viene del gnosticismo. En 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aunque ayunemos y ayunemos, no significa que nuestros pecados se desaparecerán. No hay ningún hombre que pueda decir desde hoy nunca más pecaré en mi vida, porque no somos perfectos. Y 1 de Juan 2, 5-6. Veamos desde versículo 1 primero. Leamos juntos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquí él está diciendo esto a los que piensan que ahora ya que somos salvos podemos pecar como queramos. Aquí él dice que no pequemos. Y en capítulo 3, versículo 3, leamos juntos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso está diciendo que tenemos que ser puros, tenemos que estar en la pureza y eso es mejor. Juan está enseñando todas estas enseñanzas para que la gente no caiga en estas enseñanzas heréticas. Y también el gnosticismo enseña que la salvación no es por la sangre de Jesús, sino es por un conocimiento espiritual propio. O sea, están negando la sangre de Cristo. Pero primero de Juan enseña, primero de Juan 2:2, aquí dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. San Juan enseña que por la sangre de Jesús que fue derramado en la cruz, por esta sangre fuimos perdonados. Todos estos pueden ver en el papel que les había compartido. Entonces en sus casas pueden leerlo todo junto como un resumen. Así que por ahora concéntrense en la pantalla. Y aquí, ¿por qué Juan escribió este libro? Para refutar enseñanzas falsas y transmitir el conocimiento correcto sobre Cristo y fortalecer la iglesia. Su propósito era para fortalecer las iglesias. En este versículo dice, ninguna mentira procede de la verdad. Primero de Juan está enseñando otra vez sobre la verdad. Entonces, él enseñó sobre encarnación, que Jesús es Dios en carne. Y esto lo llamamos encarnación. Y él era testigo de esto porque Juan mismo vio cómo Jesús murió y resucitó, lo tocó, lo vio.
y él vio todos los milagros que Jesús había hecho. Y Juan sabía muy bien que Jesús era Dios. Y también vino a esta tierra como hombre. Y también Juan enseña sobre la salvación, de que la salvación es por los méritos de Cristo. Y sobre santificación, que no podemos vivir como queramos, sino tenemos que vivir y tener comunión adecuada con Dios y vivir una vida santa. Comunión adecuada con Dios. Entonces, hagamos un resumen rápido. Primero, la comunión correcta es entre nosotros y Dios y entre nosotros y los santos. Los santos son los hermanos. Tenemos que tener una comunión correcta y estar en gozo. Y para esto tenemos que amar y adorar unos a otros y cada uno santificarse y tratar de no pecar. Entonces aquí enseña sobre comunión entre Dios y entre los hermanos. Y segundo, primero de Juan enseña que tenemos que evitar los pecados. Aquí dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y tercero, primero de Juan enseña la vida eterna. Juan enseña que ya fuimos salvos por la sangre de Jesús. Leamos juntos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Él lo escribió para enseñarnos que ya fuimos salvos. Y dentro de esto, si vemos capítulo 2, versículo 16, capítulo 2, versículo 26. Leamos juntos. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Estas aquí donde dice los que os engañan son los que estaban dando las enseñanzas del gnosticismo, los que estaban diciendo podemos pecar como queramos y que Jesús no era humano, o a veces decían que no hay que hacer nada con nuestros cuerpos porque siempre somos malvados. Entonces, primero de Juan enseña a las iglesias sobre el gozo y que gozo viene de la comunión con Dios. Todo esto son los mismos temas que ya hemos aprendido sobre el gnosticismo, que niegan la encarnación de Cristo. Y la base de este libro es el amor. Gozo viene del amor. Y el primer amor que recibimos fue el amor dado por Dios mandando a su Hijo primogénito. Ese fue el primer amor. Si vemos primero de Juan 3, primero de Juan 3, 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Capítulo 3, capítulo 4.
Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Aquí nos enseña que nosotros recibimos primero el amor de Dios. También dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, el amor de Dios que recibimos fue por Jesús. Y por Jesús recuperamos nuestra relación con Dios y ahora somos sus hijos. Y ahora podemos compartir el amor y este gozo con más personas. Primero de Juan nos enseña sobre el amor. Si vemos en las tablas, la tema de primero de Juan se trata sobre verdadera comunión. Y también aparecen cosas que tenemos que saber, que primero no tenemos que amar al mundo, tenemos que tener cuidado con las enseñanzas engañosas y que tenemos que permanecer dentro de la palabra. Veamos primero de Juan 2. Primero de Juan 2, 27. Leamos juntos. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. En 26 dice que hay los que nos engañan, pero los que somos salvos podemos alejarnos de ellos y estar con el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Espíritu Santo está dentro de los que son salvos y el Espíritu Santo nos ayuda a distinguir y a entender. Lo primero que nos ayuda es con la salvación. El Espíritu Santo tiene que operar para que las personas sean salvos. Y el Espíritu Santo nos ayuda a enseñar y a meditar durante la vida cristiana sobre todas las cosas que necesitamos saber. Y también nos enseña este libro sobre características de la vida de un santo que tiene que tener. Desde capítulo 3 a 4, todo enseña sobre amor. Por eso le llaman al apóstol Juan apóstol del amor. Y en la conclusión aparece sobre Jesús. Y así se acaba el libro. Por eso primero de Juan es epístola del amor. Y Juan era llamado apóstol del amor. Y San Juan se trata sobre gozo y que gozo viene del amor y que para tener este gozo primero tenemos que recibir el amor de Dios y compartir este amor con los hermanos y así podemos formar la comunión. Aparece la comunión.
Hay dos tipos de comunión. Comunión con Dios desde una perspectiva vertical y comunión con los santos, o sea, los hermanos y hermanas, es desde una perspectiva horizontal. Quiere decir que nuestra comunión con Dios es importante, pero también nuestra comunión con los santos es importante. Vertical y horizontal forma la cruz. Y esta cruz representa el amor. O sea, todo esto tiene conexión con el amor. Y cuando esto está perfecto, hay gozo. En la Biblia aparece el gozo que viene de la salvación, ese gozo que viene cuando nosotros nos enteramos del primer amor. David en el libro había dicho, en uno de sus libros había dicho, cuando él cometió un crimen, él había dicho, el gozo del primer amor había desaparecido. Esto quiere decir que nuestro gozo viene del amor y para mantener esto se necesita comunión. Si no nos amamos unos a otros, no podemos estar contentos en una comunión. Siempre nos quejaremos. El amor viene de los sacrificios, de bajarnos, de ser humildes, y así podrán sentir el gozo y ser felices. Comunión representa el amor y cómo sacrificamos. Para tener verdadera comunión con Dios, debemos abandonar las ideas heréticas y mantenernos firmes en la verdad del Evangelio y desconfiar del pecado. Y segundo, para tener verdadera comunión con los santos, tenemos que amar unos a otros. Y también la comunión con Dios. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios ahora? Por Jesús, porque Él fue como el puente para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Y para esto se necesita fe. La fe es el comienzo de la comunión. Dice, los pecados de los santos rompen su comunión con Dios. Por eso la Biblia nos pide que caminemos en la luz, para que nuestra comunión con Dios no sea quebrantado. Y también el verdadero amor entre los hermanos y hermanas, ¿de dónde viene? De la comunión con Dios. El amor que recibimos de Dios es lo que podemos compartir. Cuando su comunión con Dios no está bien, entonces comunión con los otros hermanos tampoco estarán bien. ¿Y de dónde viene esta comunión con Dios? Viene de la palabra y de la oración. Cuando tenemos esta relación con Dios y seguimos viviendo de esta manera, tendrá mejor comunión con la iglesia y los hermanos también. Entonces, el amor verdadero por Dios se manifiesta en amar a los hermanos y a las hermanas. Leamos juntos 1 de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Quiere decir que estos dos tienen conexión. Y también Juan nos explicó en el libro de 1 de Juan cómo se puede distinguir si una persona es verdaderamente hijo de Dios.
Primero, teológicamente, es de ver si verdaderamente creemos en Jesús, especialmente sobre su encarnación. Primero, si creemos que Jesús murió por nosotros y vino como humano. Y segundo, santificación, si estamos caminando por la luz y siguiendo la pureza. Y tercero, si amamos a los hermanos y a las hermanas. Primero la salvación y segundo si estamos siendo santos diariamente y tercero si estamos ofreciendo amor a los hermanos y hermanas. Cuando estas tres cosas se muestran, uno puede saber si es salvo o no. Si me pregunta, Pastor, ¿cómo puedo saber al 100% si yo tengo la salvación? Primero, tenemos que ver a las evidencias, estas tres que acabamos de hablar, sobre las cosas externales, pero también hay cosas internales que podemos saber que vamos a leer ahora. Leamos juntos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí dice, los que son salvos ya tienen el testimonio en sí mismo. Si vemos versículos 7 a 8, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Espíritu, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Aquí aparece agua, espíritu y sangre. ¿Qué representa agua? Agua representa a la palabra que nos lava eternamente. Y por la sangre de Jesús, todo esto fue cumplido. Y por el Espíritu Santo pudimos saber sobre esta verdad. Por eso podemos saber que el Espíritu Santo ha operado cuando entendimos la salvación. Ser salvo significa que ya conocemos y creemos. Porque solo porque oyen el Evangelio no es que todos son salvos. Por eso, primero, internamente, cuando somos salvos, sabemos que el Espíritu Santo ya está con nosotros. Y segundo, agua, que por la palabra ya nuestros pecados han sido perdonados y ya hemos sido limpios, justos. Y luego, ahora sabemos sobre la sangre preciosa de Jesús. El Espíritu Santo hizo que nosotros nos enteremos del sangre preciosa de Jesús que lavó nuestros pecados. Todo esto, el Espíritu Santo que está con nosotros, nos ha ayudado a entender. Y las evidencias externales son los que aprendimos hoy, que los que somos salvos podemos distinguir bien cuáles son las enseñanzas falsas y engañosas y cuáles son las enseñanzas verdaderas. Y segundo, podemos alejarnos de los engañosos y que no pecamos como hábito, sino podemos parar el pecado. Y el tercero es que no seguimos al mundo y no amamos a las cosas del mundo. En 1 de Juan 5:4, leamos juntos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este
este tema no está en el papel que les di, entonces si quieren pueden anotar. Primero de Juan también nos enseña que tenemos el Espíritu Santo y que las tres evidencias internales son espíritu, agua y sangre. Y las tres evidencias externales es que nosotros no pecamos por hábito y que no amamos al mundo y que amamos a los hermanos y a las hermanas y que podemos distinguir cuál es el bien y el mal ante los ojos de Dios.